posible, incluso hasta poder proyectar. Pero bueno, ya ustedes tienen el manual y vamos a ir a la página que nos quedamos, que es la página, si no mal recuerdo, la página 27, déjenme ver, si no me recuerdan. Voy para allá para ver alguna, bueno, la página 25, ¿cierto? Que tiene que ver con el capítulo 3 y el contexto temático. De manera entonces que, pues, hay una implicación primaria, que lo vemos en la página 25, y tiene que ver con que el capítulo comienza con la premisa que es de vital importancia comenzar la interpretación bíblica tomando en cuenta el pasaje bíblico. Entonces, lo que aquí No se oye o solo es mi internet. Dejé de escuchar, se quedó ahí pausado. Sí, al parecer seguimos teniendo algunos problemitas de red. Vamos a esperar, vamos a poner pausa a la grabación. Entonces hablamos de la parte de la importancia del contexto temático. Yo les decía que tenemos que estar leyendo el texto. Lo que sugiere Floyd Wood, que es un intérprete contemporáneo, es que se lea por lo menos 5 veces el texto. De esa manera, pues nosotros vamos a poder tener la familiaridad con en este caso, el pasaje con el que vamos a trabajar. Y no podemos hacer hermenéutica bíblica sin tener en cuenta, pues prácticamente el texto, ¿ok? Entonces estoy en la página 25. Partiendo de esta premisa, lo que prosigue es ubicar mi texto en el contexto que estamos viendo en este caso. De esta manera, nosotros que tenemos que ir a leer el versículo antes y el capítulo anterior, depende de versículo y capítulo anterior. Así que me encantaría que me acompañen, por favor, al cuadro que hay en la página 25 en relación a los tipos de contextos. Entonces, este es un desglose que yo hago de varios libros, entre ellos el libro de José M. Martínez de Hermenéutica, el libro verde, que es un libro grueso. El libro también de Floyd Wood, que es de interpretación bíblica contemporánea, en donde lo que yo hago es identificar 6 tipos de contexto. El primero tiene que ver con el contexto inmediato. Vamos a ver, por favor, háganme señas por ahí que están viendo el cuadrito de contextos bíblicos, por favor, para saber que no estoy que no estoy hablando algo que no están viendo ahí en la página 25. A ver, déjenme verlos por aquí. ¿Sí están ubicando el cuadrito? Muy bien. Excelente. Ahora, tenemos 3 columnas. En la primera columna tenemos el tipo de contexto con el nombre. En la segunda columna, la del medio, tenemos el rango. Y en la tercera columna tenemos la proximidad del tema. Esto va a ser bien importante. Incluso yo les recomendaría que si pueden hacer una tarjeta mnemotécnica. ¿Qué es una tarjeta mnemotécnica? Una tarjeta como las que yo tengo aquí, que es prácticamente, puede ser una ficha bibliográfica o puede ser una ficha de trabajo, o incluso puede ser el hecho de que ustedes lo fotocopien o le tomen una captura de pantalla, lo avienten en un archivo Word o un archivo Excel y después lo impriman a escala y lo puedan enmicar, ¿ok? De manera particular, a mí me encanta hacer mucho esto, sobre todo con los idiomas. Por ejemplo, estas tarjetas que yo tengo aquí son de hace 13 años que empecé a tomar griego, o sea, y las sigo manteniendo. O sea, tengo mis vocabularios, tengo mis reglas sintácticas, mis reglas gramaticales, y de repente, pues las cargo conmigo, o aquí en mi oficina las tengo y les echo un vistazo. Estas tarjetas son prácticamente igual, pero son para hebreo.
entonces tengo algunas reglas gramaticales, tengo todavía más, pero a mí me han ayudado mucho, ¿ok? Entonces, este cuadro que vemos aquí es una herramienta que nos va a ayudar bastante. Vamos a ver, primero tenemos la parte del contexto inmediato, en donde nuestro rango van a ser versículos antes y versículos después, ¿ok? Entonces aquí en el manual ya no dice cuántos, pero por lo menos son 5. O sea, no podemos, por ejemplo, no sé si alguien me quiera decir cuál es el contexto inmediato de Juan, del versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16. ¿Alguien sabe cuál es su contexto inmediato? La pregunta sería, ¿bajo qué contexto está este versículo? Porque hay un diálogo entre Jesús y otra persona, en donde viene el famoso versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. En griego sería ho tein agapao, ton cosmón, porque de tal manera ahí podemos recalcar dos palabras, la palabra agapao, que es la palabra amor incondicional, y la palabra cosmón, que es la palabra cosmos, ¿ok? Entonces viene otra palabra más adelante, que es la palabra fe, o que ahí aparece como creer, pero en el original es la palabra fe, porque quien tuviera fe en él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Pero está dentro de un contexto, entonces no podemos nosotros interpretar ese versículo sin el contexto en el que está. ¿Por qué? Porque en relación a la proximidad del tema, vamos a hablar de un tema central del que se habla, o sea, ¿cuál es el tema? ¿Alguien sabe? Bueno, yo creo que más de uno saben, pero ¿cuál es el contexto inmediato de ese versículo? Nicodemo viene a hablar con Jesús de noche para preguntarle muchas dudas que tenía. Así es. Estamos viendo a Nicodemo, que se acerca de noche, que es un oficial, que es un principal, que es un erudito, es un hombre que tiene doctorados y tiene posgrados, pero tiene un gran vacío en su corazón y se acerca de noche. Fíjense todo lo que nos va a aportar el contexto. ¿Por qué de noche? ¿Por qué se acerca de noche? Porque de Porque no noche quiere. ocultaba su situación real delante de las personas. Exacto, porque se iba a meter en un problema si sus compañeros lo veían acercándose a este rabino que estaba causando conmoción, pero que aparte era un hombre que transgredía la ley y los profetas, porque más adelante vemos que sana en día de reposo, porque sus discípulos sanan en el día de reposo, porque se junta a comer con publicanos, porque se junta a comer con prostitutas, porque se acerca y le habla a personas que están impuras, como los leprosos, los 10 leprosos. Entonces vamos a ver un sinfín de características, pero esto nos lo va a aportar el contexto. Tenemos el contexto distante. Entonces, por ejemplo, no podemos leer Gálatas capítulo 5 si antes no hemos leído Gálatas capítulo 4 y Gálatas capítulo 6. Otro tiempo clave es que, por ejemplo, no podemos leer 1 Corintios 13, donde nos habla del amor, si antes no leímos el 12 y el 14 que nos hablan en torno a los dones, a la parte carismática, a la parte neumatológica de los dones mayormente de profecía. Porque el 12 nos habla de los 9 dones sobrenaturales, ciencia, el don de fe, el don de milagros, el don de sanidades, y el 14 nos va a especificar los dones de profecía. Entonces, el contexto inmediato y distante de 1 Corintios nos está hablando acerca de que todo tiene que funcionar en amor. Pastor Giovanni, adelante, qué gusto saludarle. Gracias, pastor. Perdón que ando conduciendo todavía, estoy dejando a mis niños en la escuela. Adelante. Pero lo que usted dice del contexto inmediato, en el capítulo 12, al final dice claramente, os muestra un camino más excelente, el amor. El último versículo del capítulo 12 es ese, lo que usted dice, de que realmente nos conduce el contexto al amor, al capítulo 13. Así es, porque nos va ampliando. Y en el contexto, ya cuando veamos nosotros exégesis del Nuevo Testamento, que nos acerquemos al texto,
que si Dios nos permite vamos a conocer un poquito de griego koiné y acercarnos y vamos a tener herramientas para ver el idioma original, pero en los contextos es importante, por ejemplo, la frase de cierto, de cierto. De cierto, de cierto os digo, ¿sí se acuerdan? Entonces, es una partícula conjuntiva que nos va a explicar que antes de que Jesús diga una declaración, antes ya hubo algo que ocurrió. Y cuando Jesús dice, de cierto os digo, lo que está diciendo y que está enfatizando es, en base a lo que anteriormente pasó, ahora les voy a decir lo que viene, pero pongan mucha atención. Entonces, es una frase en donde nosotros debemos de poner muchísima atención, porque lo que va a decir a continuación Jesús es muy relevante, escuchen, teológicamente hablando, va a externar una declaración teológica. Pero entonces eso lo vemos ya en la parte hermenéutica. ¿Bajo qué? Bajo el contexto. Entonces, en el contexto distante vemos capítulos antes y capítulos después. Y la proximidad del tema tiene que ver con los temas que le están antecediendo y que prosiguen. Jesús se queda dormido en la barca y los discípulos están batallando porque se vino una tormenta y Jesús está dormido en la pompa de la barca y los discípulos vienen y le dicen, maestro, despierta que perecemos. Pues sí, pero en el contexto vemos que Jesús acaba de hacer por lo menos 3 milagros, que viene de algunos días de estar trabajando, está extenuado, está cansado, es hombre, y entonces se quedó dormido, no porque él haya querido, obviamente porque él estuvo trabajando por varios días y su cuerpo humano pues ya no aguantó. Así nos pasa a nosotros, si estamos trabajando y no estamos durmiendo nuestras horas, pues nuestro cuerpo nos va a decir, apágate un rato, y es lo que le pasa a Jesús. Entonces, en esta sucesión, por ejemplo, al interpretar nosotros los evangelios, si vamos a predicar de un pasaje de los evangelios, ya sean sinópticos o el evangelio de Juan, el contexto es bien importante, sumamente importante para saber de qué estamos hablando. Porque voy a poner un ejemplo en la iglesia. Si yo me acerco con el hermano Martín y yo le puedo decir, oye, ¿no viniste el sábado a la reunión de varones? No, pues es que de seguro tu mujer no te dejó, ¿no? O sea, yo lo hago como broma. Es que tu esposa de seguro no te dejó, pero el que está en la tienda me escucha, el que está vendiendo aguas en la iglesia me escucha. Y si va con la esposa de Martín y le dice, oye, el pastor le dijo a tu esposo que no viniste porque tú no lo dejaste. O sea, fíjense cómo ya se sacó todo de contexto. O sea, ya me están aventando un chisme cuando yo, por la facilidad y por la confianza que tengo, le hice una broma muy pequeña. Tal vez yo le dije, no viniste, de seguro no te dejó tu esposa. Pero si sacan eso de contexto y le van a decir a la esposa de Martín que el pastor le dijo que no llegó porque su esposa es la que manda en la casa, me voy a meter en problemas. Y algo similar pasa con los textos. Yo les decía, Mateo 18, en el contexto cuando decimos, porque donde están 2 o 3, ahí está él, y tendemos a sacarlo de contexto, y cuando vamos a empezar una reunión de servicio de adoración, decimos, hermanos, levanta tus manos, porque la Biblia dice que somos pocos, pero donde están 2 o 3, ahí está él. Ajá, la pregunta sería, entonces, cuando está uno, ¿no está él? O sea, está sacado de contexto. Esta tabla, hermanos, nos va a ayudar bastante porque después vemos el contexto del libro. O sea, y cuando vemos el contexto del libro es, por ejemplo, quién escribió, cuándo escribió, por qué escribió. O sea, el tema principal y para esto nos va a ayudar mucho una Biblia de estudio. Actualmente ya no tenemos tema, ¿por qué? Porque incluso en el internet podemos googlear especificaciones de algún libro. Claro que tenemos que ver que la fuente sea confiable, pero por ejemplo no podemos leer la epístola a los Gálatas si antes no sabemos que nos va a hablar de la libertad cristiana. No podemos leer la epístola a los Efesios si antes no sabemos que el apóstol Pablo la escribió, fue la última epístola que escribe, está en la cárcel, habla como un tratado teológico acerca del estado de la iglesia
empieza hablando desde dónde se funda la iglesia, que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y que fuimos elegidos en Él según su voluntad y fuimos puestos en lugares celestiales. Nos está hablando como iglesia, pero es un tratado teológico y el capítulo 6 nos habla de la armadura. Pero va recorriendo. Capítulo 2 nos habla de que por gracia somos salvos. Después en el capítulo 4 nos habla de los ministerios, de los 5 ministerios, desde el apostolado, el profeta, el evangelista y el pastor maestro, que es una riqueza increíble cuando lo vemos en el idioma original. Y después viene el capítulo 5 cuando nos habla de los deberes como hermanos, pero como esposo. Nos dice que los hombres somos cabeza del hogar y que debemos amar a nuestra esposa. O sea, la epístola a los Gálatas es un tratado teológico increíble y cierra hablando de la armadura y menciona las seis partes de la armadura: la coraza, el yelmo, el calzado, el apresto de la salvación, lo que viene siendo el escudo, la espada, etc., etc. Entonces, si yo no conozco el contexto del libro, pues voy a estar teniendo un esquema muy reducido para interpretar. Por ejemplo, otra epístola que se escribe desde la cárcel es la epístola a los Filipenses, pero 13 o 14 veces se menciona la palabra gozo. El apóstol Pablo dice, regocíjense, otra vez les digo, regocijaos en el Señor, pero el contexto nos habla de que él está preso a punto de ser sacrificado y decapitado por Nerón. ¿Y cómo es posible que un hombre preso, calvo, que está perdiendo la vista, que tiene laceraciones en el cuerpo y que está pues literalmente en un calabozo, en una cárcel romana que no es nada parecida a las cárceles actuales, porque en las cárceles actuales se están rigiendo por los derechos humanos, en donde sí no deja de ser cárcel, pero en aquel tiempo las cárceles tenían incluso cuerpos de hombres y de mujeres que estaban ya de días fallecidos, y obviamente todo esto, y el apóstol Pablo dice, pues regocíjense, ¿ok? El pastor David dice que la Efesios 6 nos habla de la armadura exacto. Entonces vean, me pueden interrumpir en el momento que usted quieran, pueden abrir micrófono y pueden interrumpirme, hermanos, si pueden hacer alguna pregunta, alguna aportación. Y después vamos a la parte del contexto de género literario. En el rango podemos identificar que hay una peculiaridad en género literario. ¿Por qué? Porque no vamos a interpretar de la misma manera un texto apocalíptico, donde tenemos que conocer simbología, numerología, incluso parte de gematría para algunos pasajes, que la gematría es la interpretación, algunos dicen cabalística, pero no tanto cabalística, sino identificar los símbolos que se dan en su momento, porque Apocalipsis se escribe como simbología por lo mismo de la persecución de Domiciano, y entonces el apóstol Juan tiene este sueño en la isla de Patmos, él está en el exilio, pero para nada está teniendo vacaciones en el Mediterráneo, a él lo han llevado al exilio. Domiciano no lo quiere, lo llevó al exilio y él está pasando un tiempo difícil, pero ahí tiene la revelación más grande, escrituralmente hablando, y entonces escribe el Apocalipsis en símbolo para que el libro pudiera llegar a las iglesias de Asia Menor, a las 7 iglesias, sin ser identificado por la comunidad romana. Entonces hay que comprender qué es la bestia, hay que comprender cuál es el número del hombre, el 666, tenemos que conocer numerología. Entonces no podemos interpretar el Apocalipsis si antes no tenemos el contexto, por ejemplo, de Daniel, y si no tenemos el contexto del Pentateuco. O sea, Apocalipsis es un libro difícil de interpretar, pero debemos de tener las herramientas. Yo les decía que, por ejemplo, hay textos, hay que comprender lo que es una epístola, lo que es un evangelio. Por ejemplo, el primer evangelio que se escribe es Marcos en el 63, y de ahí Mateo y Lucas, que Lucas no camina con Jesús. Lucas es un griego
es un médico griego que se convierte, pero es un historiador, y aparte de ser un historiador y de manejar más de 600 términos médicos, que es algo increíble la forma en que Lucas escribe, pero llega también a ser el biógrafo de Pablo en el libro de los Hechos. O sea, y su escritura debe de tener ciertos rasgos interpretativos. Entonces, para leer teología lucana, que la teología lucana tiene que ver mucho con la parte del Espíritu Santo, porque es el que hace toda la teología que nos habla del bautismo en el Espíritu Santo, de los dones, desde Hechos 2, que de hecho Lucas y Hechos era un solo tomo. Por eso Hechos comienza diciendo: oh, excelentísimo Teófilo, que se presume que era un oficial de alto rango al que el historiador Lucas le escribe este segundo tratado, pero que originalmente era un solo tomo, era un solo libro con 2 tomos. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Pastor Giovanni, adelante. En una ocasión, estudiando el libro de Lucas con un grupo de pastores, alguien sugirió que Teófilo, Teo, Dios, Filos, amante, a que se referían no solamente a una persona, sino a un pueblo amante de Dios. Decía él. ¿Qué puede usted aportarnos con esto? Sí, esto, pastor, es una teoría, pero carece, hay un plano de estudio bíblico que se conoce como la alta crítica. Yo no sé si han escuchado de la alta crítica. Sí, Lo que hace sí. la alta crítica, que nace en un contexto teológico, pero mayormente de teólogos liberales como Rodolfo Bullman y otros teólogos después del tiempo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, toma auge lo que se conoce como la alta crítica. Denme 2 segundos y les voy a mostrar un libro que habla de esto, específicamente de lo que está comentando el pastor. Muy bien. Entonces, esa es una muy buena palabra. ¿Por qué? ¿Qué busca la alta crítica? La alta crítica busca cuestionar al texto desde su punto de vista cronológico, antropológico, histórico. Ok. Hermana Janet puso ahí una frase o no, vi que puso como un cuaderno. Entonces, por ejemplo, este libro que es es un comentario bíblico, portavoz, que es muy pequeño, que solo nos da como las partes generales de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Aquí lo tengo en pantalla, que se llama Panorama del Nuevo Testamento, por el hermano Paul Benware. Nos hace este tipo de observaciones. Ahora, ¿qué busca la alta crítica? La alta crítica cuestiona quién escribió el libro, cuestiona al hagiógrafo, cuestiona la parte arqueológica, cuestiona la parte paleográfica, cuestiona la parte, esto que se llama, cuando hablamos de la parte geográfica, de los relieves y de topográfica, menciona la parte, entonces dice por qué, por ejemplo, la Biblia, por qué cuando dice que la Biblia, que Jesús bajó a Samaria o subió a Samaria, ¿por qué dice que subió cuando realmente venía del norte al sur? O sea, todo eso lo cuestiona. Ahora, la alta crítica dice, es probable que era un pueblo porque tenemos teos y la palabra filos. O sea, teos, Dios, filos, amoroso o amante. ¿Quién es el autor del libro? Es Paul Benware, que les tomo una foto y se las mando. Entonces, la alta crítica dice, es posible que fue dirigido a un pueblo. Ahora, esto carece, pastor, esto carece de fundamento, porque cuando vemos la estructura de la palabra Teófilos, nos da a entender que sí era un personaje. Ahora,
Este nombre era muy común en ese tiempo helénico, además de que Lucas es heleno, Lucas es griego, y entonces por eso hay como cierto peso para decir que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos sí es un tratado para una persona específica. Se presume que era un oficial que estaba siendo evangelizado por el médico Lucas y que le escribe el Evangelio y le escribe también el libro de los Hechos. Exacto. ¿Okay? Sí, lo que Tenemos usted dice es totalmente cierto y correcto. Y lo que dice la alta crítica, el cuidado que tenemos que tener nosotros hoy en día con el término de la alta crítica y de la hermenéutica, porque nos quiere descontextualizar la palabra, sacar la esencia y decir un ejemplo, Isaías, que hay dos Isaías que escriben el libro, uno hasta el capítulo 40 y del 40 al 66 es otro. Algo que realmente deja mucho que decir entonces. Sí, así es. Entonces, hay que tener cuidado con la parte de la alta crítica porque teólogos que inician la alta crítica, yo mencioné, por ejemplo, a Rudolf Bultmann, que es el que postula la famosa desmitologización del texto. Entonces, ¿qué dice Rudolf Bultmann, que era un teólogo muy pesado en su momento, post Segunda Guerra Mundial? Que de hecho, los que les guste más sumergirse en el tema, hay una conferencia del doctor César Vidal que se llama Cristianismo posguerra, no, teología posguerra, y nos habla de todas las crisis que hay después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con los teólogos alemanes. Buenísimo, Entre ellos, por ejemplo, encontramos a un Dietrich Bonhoeffer que pierde la vida, que es ahorcado porque se resistió al imperio de Hitler, pero después vienen otros teólogos que establecen pautas, nace la alta crítica, y entonces Rodolfo Bultmann lo que hace es que desmitologiza. Entonces, ¿qué dice? Bueno, la Biblia es un texto sagrado, pero debemos de quitar lo sobrenatural, porque la alta crítica no encuentra respuesta a cómo es que un paralítico puede ser sano y después de estar 18 años sin caminar, cuando Jesús lo toca, se levanta y camina. Entonces, la alta crítica es razonable. O sea, la alta crítica no va a comprender que de repente Jesús puede sanar a 10 leprosos, y ¿qué es lo que hace? Quita lo milagroso de la Biblia. Y estamos hablando de teólogos. Entonces, esto es importante conocerlo. Y esto que mencionas, pastor, es parte de la alta crítica. Entonces debemos de tener, sí, por ejemplo, ¿quién es el autor a los Hebreos? Bueno, algunos dicen que es Pablo, pero obviamente no puede ser Pablo por el tipo de grafía que existe, el tipo de terminología. Algunos dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Bernabé, pero no se sabe. Pero de que fue Pablo, eso sí, evidentemente no fue Pablo. Entonces, en esa parte, adelante. Perdón, qué curioso, porque en la pregunta 6 que nos preguntaba quién decía de la Biblia que quitaba la cuestión sobrenatural, yo no encontraba, y de hecho no encontré, apenas me dieron el tip de quién y para buscarlo. Y yo estoy leyendo un libro con mi mentor, el que dijo el rector, un mentor bíblico, y estoy leyendo el libro Siempre Nuevo de José Silva Delgado, y él menciona mucho la alta crítica, y no lo capté hasta ahorita que lo está diciendo, porque habla de la Biblia, ¿no? Cómo es irrefutable, cómo es verídico, los temas que está tocando usted aquí en Hermenéutica, y cómo es impresionante este libro y cómo es el más vendido y todo lo que dice. Pero toca muchos puntos de la alta crítica, que dice, esto dice la alta crítica, y no ha podido lograr, o sea, reprende o dice mucho, pero no ha podido comprobar nada. O sea, ataca, pero no logra con algo veraz decir que la Biblia es irrefutable. Ok, así es. Entonces, para este momento,
De hecho, les voy a dejar como tarea que puedan ver un documental que hice hace unos mesecitos que habla precisamente de la línea de pensamiento que sigue los siglos pasados, ¿no? Que de hecho, bueno, yo tenía en mente presentarla, ¿por qué? Por el tipo de contexto, pero en relación al pensamiento. O sea, hablamos de la alta crítica, en donde se cuestiona el texto, pero se desmitologiza el texto, se le quita lo sobrenatural, ¿ok? Y es necesario como exégetas, como intérpretes, saber que la Biblia, como dice, y vimos dos palabras en griego, la palabra teosneustus y la palabra feromenoi, que son las únicas dos veces que aparece la palabra inspiración en el texto del Nuevo Testamento, una con Pablo y otra con Pedro, donde tiene que ver con inhalar y exhalar, pero la palabra. Ahorita les doy un poquito más de información respecto a ello. Entonces, cuando hablamos del contexto de testamento, hablamos igual que tenemos que ver si está en el antiguo o en el nuevo, o sea, si fue antes o después de Cristo, por las implicaciones del tiempo después de Jesucristo, que Jesús no viene a abrogar la ley, sino que viene a cumplirla, y actualmente la cumplimos en él. Y finalmente tenemos el contexto remoto o unitario que tiene que ver con toda la Biblia. Recuerden que una regla de interpretación es que no podemos hacer teología de un solo versículo, sino que tenemos que ponerlo en términos de toda la Biblia para poder hacer teología. Entonces, hay ciertos problemas de descontextualización. Ahora, es lo que yo comento en el video documental que les voy a poner a que ustedes vean, porque yo comienzo hablando desde el Imperio Romano y cómo se tergiversa, cómo la iglesia cae en una faceta de adormecimiento, y cómo en el tiempo del medievo la Biblia está encadenada, tiene veneno. La película El nombre de la rosa nos narra lo que pasaba en las abadías, donde se le ponía veneno en la parte inferior de las hojas para que cuando el fraile hiciera esto, no sé si me están viendo en el video, hiciera esto con el dedo y le pusiera saliva para cambiarle la página, al momento de poner el dedo en la página tenía veneno y aquel que se atreviera a leer la Biblia, pues caía muerto. Entonces, en el medievo la Biblia estuvo encadenada literal. Después viene el tiempo del renacentismo, donde renace, donde a Dios se le hace a un lado, se pone al hombre al centro del mundo, y después surgen diferentes pensamientos, incluso de interpretación, porque en ese contexto ubicamos que viene la parte de la Reforma, que es lo que viene a darle pauta a la alfabetización del mundo. De hecho, aquí en México, no sé si sabían, pero la alfabetización también se inicia con cristianos. O sea, hoy en día en México tenemos la educación secundaria gracias a un pastor que, aparte de ser pastor, era un hombre preparado y era un hombre que incluso estudió en Harvard, que se llamaba Moisés Sáenz. Era un hombre cristiano y pastor presbiteriano en Monterrey, en el norte del país, que dijo: México necesita educación secundaria. Y gracias a ese hombre, hoy en día tenemos la educación secundaria en México. Entonces, los movimientos de alfabetización en el mundo, en el sur de México, en Chiapas, de hecho, el presidente Juárez lo que dice es cuando se divide iglesia-estado, él pide que misioneros extranjeros vengan a predicar el evangelio a México. ¿Ok? Pero vuelvo al punto, o sea, debemos de comprender el contexto de todo, porque al final lo que hacemos es que interpretamos la Biblia para dar un mensaje. O sea, dice la Biblia que debemos estar preparados para todo y dar respuesta digna de nuestra fe. Pastora Sara, adelante. Sí, yo solo quería comentar, hermano, que igual el doctor César Vidal tiene un libro que se llama La herencia del cristianismo, 2 milenios de legado, y ahí habla acerca de todo, no solamente en el ámbito espiritual, sino de todo lo que ha traído el cristianismo para el mundo, de cómo el mundo
de cómo muchos de los avances que se han logrado han sido a través precisamente de ese mensaje, pero que contrariamente o contradictoriamente en este momento se ha dejado de lado a Dios por creer que el hombre es autosuficiente. Sin embargo, él en ese libro da muchos datos acerca de todo lo que ha sucedido y de todas las ventajas o conocimientos que han sucedido, que han surgido precisamente por el cristianismo, y de cómo el cristianismo no solamente ha influenciado espiritualmente, sino en todos los ámbitos, incluso científicos. Así es. Y ese libro está increíble. Ese libro lo tengo por ahí, cuando habla acerca de la herencia. Y hay otro libro muy similar, igual del doctor Vidal, que se llama Los efectos de la reforma, que de hecho está como una conferencia en YouTube. Si ustedes buscan la reforma y le ponen César Vidal, o sea, se van a quedar impactados de los efectos. Este hombre es un hombre que nace en España, pero está radicando en Estados Unidos, pero nos habla de todos los efectos de la reforma. Entonces, cuando tengan chance y estén haciendo el quehacer, hermanos, o hermanas, cuando estén haciendo la comida, pongan en YouTube, pongan la reforma, César Vidal, y escuchen esa ponencia que va a ampliar un poco el acervo cultural y general de nuestra herencia. Y este libro que comenta la pastora es un libro increíble que nos habla de esa herencia que nosotros como protestantes hemos dejado en el mundo. La ¿Cómo se abolición de llama la el libro? esclavitud. Se llama Herencia Cristiana. Gracias. La herencia del cristianismo, 2 milenios de legado. Sí. Ok, déjenme ver si lo tengo aquí. De volada, denme 13 segundos. Este es el otro que menciona el pastor, del legado de la reforma, también es del doctor César Vidal. Ok, miren, en relación, sí lo tengo por ahí, ahorita no lo encontré y no voy a... uno que habla, que de hecho fue su tesis doctoral del doctor César Vidal, es este libro que es una joya, que se llama Los primeros cristianos. Es un libro de 500 páginas, pero que vale el esfuerzo leerlo, y esto tiene que estar en nuestra biblioteca sí o sí. ¿Lo puedo poner otra vez en pantalla Sí. para copiarlo? Se llama Los primeros cristianos de César Vidal. Hay otro que, a mi punto de vista, yo creo que del apóstol Pablo, libros así que hablan bibliográficos, tengo como unos 8, pero de todos ellos, el que me parece más increíble es igual de César Vidal, se llama Apóstol a las Naciones. Que está muy increíble. Despacito, pastor. Ok, ya. Este es un libro de 400 páginas. Y el que estoy leyendo, de hecho actualmente estoy leyendo el último que acaba de sacar él, se llama Más que un rabino, que es este. Se llama Más que un rabino, es un libro igual de 400 páginas, 380 páginas, que Veo nos que habla... Perdón, pastor, veo que tiene 9 libros. César Vidal. César Vidal tiene más de 200 libros, hermana. Oh, acá aparecen 9 en Google. Sí, no, Todos los César que están Vidal, mencionando están acá. muchos ya no se imprimen. Por ejemplo, el que ya no se imprime es, por ejemplo, La mujer y la reforma, ya no se vende. Y muchos, o sea, tienen más de 200 libros y muchos ya están descontinuados. Yo creo que yo tendré por ahí de como unos 30 libros de él, pero los he conseguido así en subastas, o sea, a mí me encanta leer a César Vidal, pero obviamente yo sí he dicho, no, pues me encantaría tener los 200, pero pues tal vez cuando vaya a Europa, pues pueda conseguir algunos en España o no sé dónde, pero digo, ya son como mis sueños más personales, ¿no? Entonces, pero les comento por qué, porque además de ser serio, él tiene 4 doctorados, tiene un doctorado en filosofía, otro en derecho, otro en teología y otro doctorado en historia. O sea, hagan de cuenta que yo lo veo así como que un tipo Pablo actual.
¿no? Por todo lo que maneja y por la bendición que es a la comunidad cristiana y a la comunidad no cristiana, porque tiene un peso de historiador muy increíble. De hecho, en su libro Apóstol a las Naciones, les comento esto como paréntesis. Él nos narra cómo muere el apóstol Pablo según la historia. ¿Okay? Él dice que Pablo llega a Roma 65, 66 después de Cristo. Nerón lo lleva al matadero, lo va a decapitar y de repente él está para ser decapitado. Se acerca el verdugo, le va a cortar la cabeza y el apóstol Pablo le dice: ¿qué esperas? Ya quiero encontrarme con mi Señor. Le recuerda al verdugo lo que le dijo a los Gálatas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y el verdugo se queda tan impactado que le dice: oye, ¿qué clase de Dios tienes? ¿En qué clase de Dios crees, Pablo? Y entonces el verdugo ahí se arrepiente. Esto lo narra el historiador no cristiano que se llama, se me fue ahorita el nombre de este historiador, pero el verdugo se arrepiente y tiene que venir otro verdugo, y esta tarde fueron 2 decapitados, porque el apóstol Pablo no solo murió él, sino que se llevó al verdugo que lo iba a matar, se convirtió ahí en pleno contexto de asesinato, pues se llevó al verdugo, ¿no? Y digo, son cosas impactantes que el doctor Vidal registra, que no vienen en la Biblia, pero que dices, bueno, qué nivel. O sea, son joyas que de repente tiene que ver con el contexto. Suetonio, el historiador Suetonio, que es quien relata esto que estoy comentando. Entonces, perdón que me estoy aunando un poquito en esto, pero digo, es bueno conocer esto y qué bueno que hagan las preguntas. Entonces, hay ciertos problemas a la hora de descontextualizar un texto. ¿Qué ocasiona el que yo tenga un desconocimiento del texto y del contexto? 1, malas interpretaciones. 2, dogmas religiosos. 3, cargas emocionales. Les platico lo que me pasó recién convertido. Yo me convertí en 2005 en Miami, en los Estados Unidos. Más bien, yo me convierto en una cárcel estatal en Chicago, en el condado de Cook. Yo llegué a la cárcel por intento de homicidio, por actividad de delincuencia en el crimen organizado. El Señor me alcanza en esta cárcel, salgo libre y llego a Miami. Me convierto en una iglesia muy conservadora y cada fin de semana que yo cobraba mi cheque me iba a la librería cristiana ahí en Fort Myers, en la Florida. Llegaba a la librería y empezaba a comprar libros. Pues para mí era como que muy increíble el poder ver los libros, las Biblias. Y había una hermana de falda larga que siempre me hablaba, no sé si me estén viendo en la cámara, pero su mano siempre estaba así, siempre me hablaba así, una hermana, siempre así, la falda larga. Yo me convertí en una iglesia muy hermética, muy conservadora. Yo dejé de usar mezclilla por casi 2 años y es más, hasta para los bautizos en la playa en Sunnyvale, en Fort Lauderdale, en South Beach, nos íbamos de manga larga. Porque el pastor decía, no puedes mostrar tu cuerpo, ¿no? Entonces nos íbamos, hermanos, los bautizos los hacíamos de corbata y de manga larga en la playa, en Miami. Ahora, yo digo, es lo que necesitaba, porque yo sí venía bien rebeldón. O sea, yo necesitaba en ese momento un pastor radical, y le doy gracias por la vida del pastor Eric, que Dios me puso a él como primer pastor. Entonces yo llegaba a la librería y la hermana siempre así, o sea, yo la veía todos los fines de semana. Y en una ocasión, yo llegué bueno, ya la saludaba porque pues, todos los fines de semana la veía, se quita la mano de la cara y, hermanos, en serio, tenía un bigote regiomontano, pero de aquellos que les platico, o sea, tenía un señor bigotote la hermana. Cuando se quita la mano y le ve un bigotote así como tipo regiomontano,
a mí me da como, me da mucha risa. Le hago así y me tuve que salir porque yo no, o sea, nunca había visto a una mujer con un bigote de ese tamaño. Y yo me salgo y me empiezo a reír y digo, no, no, o sea, no lo puedo concebir. Vengo con mi pastor, porque mi pastor era profesor del seminario teológico en la Universidad de la Universidad Teológica del Sureste de la Florida, y le comento, pastor, ¿qué cree que la hermana? Bueno, todo el mundo conocía a la hermana, y me dice, ¿sabes lo que pasa, hijo? Que ella se congrega en una iglesia en donde la mujer no se puede rasurar, no se puede peinar y no se puede maquillar y nada. Y los hombres no se pueden dejar la barba larga. O sea, vean, una mala interpretación nos lleva a tener dogmas religiosos. Estaba una vez en Veracruz, en Mendoza, y llego a una iglesia, veo una hermana que está dirigiendo, al otro año llego a predicar el aniversario. La hermana que me hospedó, que estaba en el coro, ese día no cantó, y le pregunto, hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué no estaba cantando? Y me dice, ay, pastor, déjeme decirle algo que es hasta difícil de explicar, pero cuando nosotras las mujeres estamos en nuestro periodo menstrual, tenemos que decirle al pastor para que no nos permita subir al altar. O sea, vean como una mala interpretación del Levítico, de las leyes higiénicas, nos lleva, o sea, el pastor que tiene que enterarse si la hermana está en su ciclo menstrual o no, o sea, nos lleva a las cargas emocionales y a las vergüenzas estéticas. Digo, que espero no dañar aquí, si donde ustedes se congregan hay este tipo de cuestiones. O sea, espero no alterar o sea, no lo estoy haciendo con una mala intención, pero lo que estoy diciendo es que una mala interpretación bíblica nos lleva a herejías, a divisiones, a divisiones denominacionales, a promover la ignorancia, porque no conocemos el contexto, o sea, no conocemos, o sea, así decimos, o sea, no te tatúes porque la Biblia en Levítico 19 y 18 dice que no te pongas impresiones en la piel por los muertos. O sea, no te tatúes, sí, pero un versículo antes dice que no pase la navaja por tu barba. O sea, tampoco te cortes el cabello. O sea, ese texto está totalmente sacado de contexto y no estoy haciendo apología de los tatuajes, pero lo que estoy diciendo es que es una mala interpretación porque esas leyes fueron dadas para cierto sector de la comunidad, porque en el contexto es que la gente se laceraba, se tasajeaba, se ponía tinta por los muertos y no tiene nada que ver actualmente con los tatuajes, pero es el texto favorito, no te imprimirás nada en la piel, ¿no? Mala interpretación bíblica. Entonces, algunos pasajes conocidos que se han sacado de su contexto, ya lo comenté, Mateo 18, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta declaración la usa mucha gente para decir, no, es que todo lo puedes en Cristo. Así que si tú pídele el trabajo, tú pídele el carro que tú quieres, ¿no? La confesión positiva que nos ha dañado tanto a la comunidad cristiana cuando hablamos de el evangelio de la prosperidad, que no es más que una herejía que está tergiversada, que pacta hasta en la tele, ¿no? La maratónica pacta con Dios. Entre más grande sea tu ofrenda, Dios te va a abrir más las puertas. Y es una ensarta de tonterías. Y nosotros pues estamos viendo lo que están haciendo desde Costa Rica con la maratónica, que lo que hacen es que están robando a la gente. Porque yo lo digo en mi serie de Cultura del Reino. O sea, Jesús no vino a predicar liberación, no vino a predicar milagros, no vino a predicar campañas. O sea, él predicaba reino, nueva cultura. O sea, no predicaba que pacta con el Padre para que no. O sea, esto es algo que viene como resultado del pensamiento de Kierkegaard, del existencialismo y del pragmatismo, y el secularismo ya se metió en la iglesia. Pero como no conocemos Biblia, o sea, nos están sacando el billete en las iglesias. Y obviamente, pues necesitamos conocer el texto. Se saca mucho de pasaje esto cuando el apóstol Pablo está diciendo todo lo puedo en base a que tres fundamentos. Número 1, la voluntad de Dios. Número 2, los tiempos de Dios.
Y número 3 nos habla de la temporada, porque el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cuando tengo y cuando no tengo, cuando estoy sano, cuando estoy enfermo, cuando estoy siendo perseguido, pero cuando estoy tranquilo. Y entonces viene esta afirmación, todo lo puedo en Cristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, en toda temporada de abundancia o de escasez, sé que mi seguridad está en Cristo. Así me correteen, así puedan naufragar, así me azoten, porque a él también le aplicaron la ley, la de 40-1, que le aplican al Señor Jesús, que era el castigo romano de laceración a través de este látigo que tenía partes de hueso y partes de piedra filosa. En el momento que golpeaban la espalda de la víctima y jalaban el látigo, se venía la carne. O sea, literalmente ese látigo, ¡pum!, se encajaba y jalaban el látigo y se venía con fragmentos de carne y despedazaba la espalda de la persona que estaba siendo torturada. Y el apóstol Pablo dice, a mí me han pegado con vara, me han aplicado la ley 40-1, pero todo lo puedo en Cristo. O sea, eso no va a impedir que yo siga predicando el evangelio. Perdón que ya estoy predicando, pero si se me van las cabras al monte, avísenme, por favor, porque ya quiero hasta orar por todos, hermanos. Y decía, a ver, ¿hay entre nosotros algún enfermo? Así que volvemos. Y entonces, dice el hermano, ahorita vamos a orar, no se preocupen, ¿no? Juan 14 dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Pero sí, muchos dicen, bueno, es que si buscas, encuentras, si tocas, se abre, y si lo llamas, te escucha, sí. Pero ¿qué pasaría si de repente yo tengo ganas de tener un Bugatti, un carro exótico? Pero aquí la Biblia dice que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado. No es todo. No es todo. Porque hay muchas bendiciones que se convierten en maldiciones. Yo he visto cómo hay padres que heredan una casa a los hijos y los hijos se están matando por la casa, siendo cristianos. Los he tenido de congregantes. O sea, literalmente se están matando por quedarse con la casa. O sea, que no toda bendición es bendición. He conocido gente que nunca ha tenido carro y el primer carro que tienen y piden a Dios un carro, ya es que yo le dije a Dios y yo ya le pedí un carro, y cuando Dios les da el carro se ausentan de la iglesia porque ya tienen ahora cómo moverse y se van de vacaciones cada fin de semana y no los ves más en la iglesia. Y es cuando uno se pregunta, ¿será que fue una bendición o será que fue la voluntad de Dios que esta familia tuviera carro? Porque cuando no tenían carro se venían incluso caminando desde su casa hasta la iglesia y estaban fieles aquí, pero como ya tienen la comodidad de un carro, ya no se aparecen, ¿no? Digo, estoy viendo algo práctico. Fíjense cómo el texto se puede tergiversar. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Sí, pastor, fíjese que me corrieron del trabajo, pero yo creo que ha de ser parte de la voluntad de Dios para que yo pase más tiempo orando. Sí, ¿qué le vas a dar de comer a tus hijos? Y entonces cuando uno se da cuenta, este tremendo llega tarde al trabajo, da mal testimonio, entonces lo corrieron, pero por desobligado, por flojo, y porque no llevó a cabo bien su trabajo, entonces el jefe lo corrió, y entonces ahí es cuando dice, y todo lo que pides al Padre, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No. O sea, tú estás recibiendo la causante de tu actitud. No, pastor, es que mi papá tiene cáncer en los pulmones, efisema pulmonar, pero yo sé que viene de parte de Dios. No. Dios no le puso el cigarro a tu papá para que fumara por 50 años y se fumaba una cajetilla diaria y entonces ahorita tiene cáncer en los pulmones. No es voluntad de Dios. O sea, eso es un texto sacado de contexto. Pastora Gabriela, adelante. Pastor, yo pienso que a veces lo que usted dice, ¿verdad? Queremos justificar nuestras malas acciones con este texto. Así es. Así es. Entonces nosotros debemos de saber que hemos interpretado mal estos textos.
Porque repito, a veces no es voluntad de Dios. Es que podemos ir a esa parte de decirlo, incluso Mateo 7, ¿no? Que dice, no juzgues para no ser juzgado, pero por otro lado la Biblia dice que juzgues toda profecía, por ejemplo. Pastora Sara, adelante. Otro punto o pasaje que es como muy común usar, por ejemplo, en nuestro contexto mexicano sobre la comida y de que no tenemos una disciplina, por ejemplo, para comer, es cuando dice ese pasaje que a Jesús le dijeron glotón y comilón, ¿no? Entonces, muchas veces justificamos esa, pues, por ejemplo, esos pasajes y decimos, bueno, a Jesús le dijeron eso, entonces, pues no pasa nada, y más en nuestro contexto social, donde nuestra gastronomía es muy vasta, entonces generalmente no tenemos esa, y más pues porque sacamos de contexto los textos. Así es, objetivamente es cierto. Pastor Giovanni, adelante. Sí, pastor, escuchándolo a usted y lo que nos está enseñando, creo que es una oportunidad maravillosa para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que hemos venido enseñando y si realmente hemos venido enseñando textos como ese que usted dice, Filipenses 4:13, cuántas veces lo he escuchado, todo lo puedo en Cristo. Yo le decía a las personas en algún momento, este no se aplica a mí porque yo no puedo cantar. Yo no puedo cantar, y he orado, pero no puedo cantar. Entonces, ese texto se aplica a mí. Romanos 8:28, que los que aman a Dios todas las cosas. ¿A quiénes son que todas las cosas le funcionan a bien? ¿Y por qué funcionan a bien? Entonces, deberíamos nosotros, como pastores, como líderes que estamos estudiando, ser más críticos a la hora de exponer el mensaje, a la hora de tomar la lectura. Y críticos no con la palabra, sino con nosotros. Así es. Sí, sin duda. Entonces, vean, nosotros, y creo que ustedes están fortaleciendo un poquito esto, porque muchas veces hemos sacado de contexto un texto. O sea, hemos forzado el texto sin ver su contexto. Entonces, ya en la página que sigue, en la página 20, déjenme ver aquí. En la página 28, tenemos que identificar que la parte de la reseña de los pasajes bíblicos muchas veces se han malinterpretado. ¿Ok? Voy a irme más adelante, allá de ustedes en el manual lo pueden leer en ese sentido. Pero, por ejemplo, en la página 29 hago un apéndice y hago una observación en torno a lo que pasa con Adolf Hitler, porque lo leo textual. Por ejemplo, Adolfo Hitler fue conocido ampliamente por sacar de contexto las palabras de Jesús y utilizarlas con sus propósitos propagandísticos. En 1922, en un discurso en Múnich, Alemania, Hitler farció esta temática para sus propósitos y utilizó las palabras de Jesús en un trato para erradicar y matar a los judíos, que posteriormente mata a 6 millones por lo menos de judíos. Y fíjense lo que dijo Hitler. Mis sentimientos como cristiano, o sea, Hitler se presenta como cristiano y él dice, porque además tenía sangre judía, él era judío, mis sentimientos como cristiano me señalan a mi Señor y Salvador como un combatiente. Es lo que dice él. Denme 10 segundos y les muestro el libro de donde saco esto. Entonces, él dice, mis sentimientos como cristiano, esto está en el anexo de la página 49 de este libro que se llama Hitler, Comandante y General, que es un libro no cristiano, porque los cristianos también leemos libros no cristianos. Y dice, Eso no se debe hacer, pastor. ¿Perdón? Eso no se debe hacer, usted debe leer puros libros cristianos. Ah, bueno, sí, cierto. Bueno, sí, cierto. Entonces dice, mis sentimientos como cristiano me señalan a mi Señor y Salvador como un combatiente. Me señalan al hombre que una vez en soledad, rodeado solo por unos cuantos seguidores, reconoció a estos judíos por lo que eran y llamó a los hombres a atacarlos.
con infinito amor como cristiano y como hombre, leo el pasaje que nos dice cómo el Señor por fin se levantó en poder y agarró el látigo para expulsar del templo a la camada de víboras. Qué terrible fue su lucha a favor del mundo contra el veneno judío. Hace mención de cuando Jesús entra y lo saca al látigo del templo y les dice: no estén haciendo lucro en la casa de mi padre, porque la casa de mi padre se respeta. Entonces vean cómo Hitler saca de contexto todo esto y mata a muchos judíos. Perdón, es que se me acabó la compu y bueno, creo que hay algunas cosillas que nos salen. Ok, entonces, lo que nos habla este texto es que Hitler saca de contexto un pasaje bíblico para matar. Y nosotros sabemos qué es lo que ocurrió con Adolfo Hitler. Entonces, Hitler tomó las palabras que Jesús había dirigido a un grupo selecto de hombres en una cierta época, con un cierto enfoque, y lo tergiversó. ¿Ok? Entonces somos conscientes de que este es un ejemplo. Por ejemplo, yo sé que ustedes saben, pero en el nombre de Cristo y en el nombre de la Biblia se han matado a millones de personas. La Santa Inquisición, las cruzadas, el movimiento cristero, los movimientos incluso post-protestantes con Juan Knox, incluso el propio Calvino, este hombre de Ginebra que fue un hombre que viene poquito después de Martín Lutero, pero que sus seguidores eran voraces a la hora de predicar y muchos de ellos privaban de la vida a la gente cuando no creían en Jesús. Porque hay un desconocimiento. Tuve en la iglesia, hace algunos años se convirtió un hombre que había sido matón en Michoacán, que venía de un contexto de ser matón con machete, y se convierte, él manejaba una combi de transporte público aquí en Ciudad Neza, y en una ocasión me llama y me dice: pastor, por favor venga, estoy en tal lado en una vecindad, porque me metí a evangelizarles y me dijo con groserías, y tenían una muerte grandota y le di en y me empezó a hablar con groserías, y salieron los dueños, dice, y todavía me querían echar bronca. Entonces fíjense lo que hacía: llegaban a la base de la ruta y se ponía, porque era recién convertido, se convirtió con nosotros. Entonces llegaba a la base de la ruta y les hablaba a sus compañeros y les decía: ustedes me conocieron borracho y me conocieron así, pero yo ya soy cristiano y Cristo es el que manda mi vida, así que tú te tienes que convertir. Y cuando no se convertía los agarraba a golpes, o sea, los golpeaba y les decía: acepta a Cristo, hijo de tú quién sabe qué, acepta a Cristo. No quieres aceptarlo, y los golpeaba. O sea, era un hombre así salvaje. O sea, tuvimos que decirle: hermano, las cosas no son así. O sea, estás golpeando, estás dañando, pero el evangelio es amor. Ya después medianamente entendió, le costó bastante. Le decíamos el primo a este hermano. Ok, pero pues obviamente sacaba de contexto, ¿no? Es ahí cuando aplican la de es mejor dar que recibir, ¿no? Entonces, si lo aplicas obviamente en un contexto de una pelea, pues como que es mejor dar que recibir, ¿no? O las consignas actuales: el que pega primero, pues lleva ventaja. Y hay frases y palabras que tienen que ser examinadas bajo su contexto. Tres ejemplos, página 30. Número 1, cada palabra debe de ser interpretada bajo su contexto etimológico. ¿Cuál es el contexto etimológico? La raíz de la palabra. Déjenme conectar mi celular porque tengo 2%. Le digo que ahorita todo está como que hay algo que nos quiere impedir tomar las clases, pero... ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos, mientras estoy batallando con los cargadores?
pues todo muy interesante, hermanos, que nos quedamos. Y como dice nuestro hermano Giovanni, nos invita a la reflexión precisamente porque hay muchas cosas que las utilizamos solamente porque las hemos escuchado que así se utilizan, o muchos pasajes que solamente se han dicho y así los utilizamos sin siquiera ir a realmente estudiar a qué se refieren y en qué contexto fueron dichos. Entonces, todo esto que nos está mencionando sobre la importancia de conocer el contexto del pasaje es muy importante para la interpretación que se realiza y también para la predicación que se hace frente a la iglesia, porque es realmente importante que sepamos que lo que estamos diciendo es conforme a la escritura, en el contexto que se dijo, y no solamente hablar a la deriva. Sí, así es. Entonces sí debemos de tener en cuenta eso. Ok. Entonces, perdón, seguimos adelante. Entonces, número 1, el factor etimológico. Porque nos vamos a ir dando cuenta que las palabras cambian su significado con el paso del tiempo, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la palabra, puse como ejemplo la palabra ecuménico. Y obviamente las primeras reuniones ecuménicas eran muy diferentes a lo que hoy dista, que hoy en día una reunión ecuménica tiene que ver con un contexto netamente católico, pero etimológicamente pues se da en un contexto cristiano. Número 1, el factor etimológico. Número 2, el factor cultural. Ok, la vez pasada yo hablaba acerca de unas frases muy mexicanas y obviamente hay que comprender también que ciertas frases se dan en un contexto pues de una cultura judía o helénica en su defecto. Y número 3 tiene que ver con el factor léxico-gramatical. Mateo 23:23 hay gente que dice pues el diezmo era del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no se hace referencia del diezmo. Pero en Mateo 23 el verbo que aparece está en un presente, cuando dice, hay de vosotros, fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, pero se olvidan de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y después termina Jesús diciendo esto, y Reina Valera, en lo particular, digo, yo uso Reina Valera, pero Reina Valera dista mucho y tiene, Reina Valera no es como tal la mejor versión, pero Reina Valera pone este verbo en pasado, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero en el receptus, en el texto recibido, en el griego, en el original, aparece la palabra, el verbo era, pero como en un presente. Es la palabra deón, que es un presente. O sea, lo que está diciendo Jesús, esto es necesario hacer, o sea, diezmar, o sea, debes de diezmar, pero no debes de dejar de poner en práctica la fe, la justicia y la misericordia. O sea, y obviamente nos da un fundamento doctrinal sólido en base a que el diezmo es parte, pues, del Nuevo Testamento también. ¿Ok? Pero eso es lo que nos da la parte léxico-gramatical, que hay bastantes, ¿no? He dado algunas, por ejemplo, no sé si recuerdan la palabra mimetai, que la vimos la semana pasada, la palabra catartizo, la palabra colouteo, que en su análisis lingüístico, gramatical, pues nos aporta bastante. Entonces, después de esto, y vamos a tratar de ir aterrizando, tenemos la parte de la polisemia. ¿Qué es la polisemia? Bueno, la polisemia es la pluralidad de una palabra, o sea que una palabra tiene diferentes significados. Pongo por lo menos 5. Por ejemplo, tenemos la palabra planta. ¿Cuántos tipos de plantas hay y bajo qué contexto se puede utilizar esta palabra? A ver, abran el micrófono y díganme, ¿esta palabra a qué nos puede referir? O sea, muchos significados, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, en una empresa, en la planta, trabajas en una planta o la planta de agua,
o la planta de los pies, ¿no? O la planta de la maceta. Muy bien. La ¿qué más? planta, por ejemplo, aquí en Honduras llamamos planta también a algo que produce energía, que da energía cuando no hay luz. Entonces, Ok, planta de la luz. planta y da energía a todo el edificio, casa o algo que sea. Muy bien. Entonces, obviamente tenemos que ver en qué contexto está o se dijo. Pastor Giovanni, adelante. Sí, planta, lo que decían, pero también cámara acá la cámara en Guatemala, que me quedé por meses con la cabeza así zumbándome, es la refrigeradora donde ponen las aguas, las cocas, las sodas. Esa refri que tiene cristal delante, que se ve todo, aquí se llama cámara. Ok. Qué curioso, aquí en México, ¿no? Aquí incluso la Exacto. palabra cámara se puede usar como una expresión de afirmación. Ah, cámara. Exacto. Oye, ¿vas a ir a la iglesia? Vamos a la iglesia. Ah, cámara. Así como que, pero cámara. O sea, si tú estás, por ejemplo, estás trabajando en un estudio fotográfico y tú dices, oye, vamos a suponer que estás trabajando porque ustedes saben que las llantas anteriormente tenían una cámara, que es la parte como de plástico que las llantas de hace tiempo tenían. El tubo. Ok. Ajá. Entonces, si estás en una vulcanizadora, o sea, en un lugar donde cambian llantas y reparan llantas, y tú le dices a tu chalán o a tu ayudante, oye, pásame la cámara. O sea, no se refiere a que le pases la cámara fotográfica, porque el contexto habla de un lugar donde reparan llantas que tienen cámara. Entonces, ¿qué tipo de cámara hay? Ah, pues también a la recámara se le dice cámara. De hecho, bíblicamente cuando dice que la reina entró a la cámara, pues tiene que ver con la cama. Cámara fotográfica, cámara de llanta. ¿Qué más? Cámara de comercio. gases. Ok. Una cámara de gas. ¿Qué Cámara más? legislativo. O sea, la Cámara de Diputados, la Cámara Legislativa. Entonces vean cómo esto se llama polisemia, o sea, una palabra. Ah, sí, dice el rector Levi, cámara, ya se la sabe. Sí, cuando aquí te asaltan en la ciudad, se sube el ratero y te dice, cámara, ya se la saben, ¿no? Con su típica voz y pronunciación del letargo rústico callejero. Entonces se suben y dicen, cámara, ya se la saben, ¿no? Entonces ya te está diciendo, pues ponte al tiro porque ya te estoy atracando, ya te estoy robando. ¿Ok? Tenemos la palabra radio, que tiene también varios significados. A ver, alguien que no haya participado, por ejemplo, mi hermano Damián, mi hermana Ned, Dana, a ver los que no han participado. Radio. Radio. Estación de radio. Estación de radio. El radio de un círculo de la... Sí, Muy bien, aplicado a la geometría, muy bien, de un círculo. ¿Qué más? Radio. El radio como hueso del brazo, del antebrazo. El radio, de la parte cercana a la muñeca, muy bien. ¿Qué más? Radio. Radio de radioactividad. La estación satelital de radio. Estación satelital de radio. ¿Qué más? Radio de comunicación. Ok, un radio, muy bien, un walkie-talkie o un radio que emite frecuencias. Vean cómo hay diferentes... Radiografía. Ok, radiografía. Después tenemos la palabra regla. Regla gramatical o regla que sirve para hacer líneas. Para medir, muy bien. ¿Qué más? Regla del periodo. Ok, regla del periodo menstrual. Reglas y normas. Regla Ok. puede ser una orden, algo a cumplir. Ok, un convenio, una normativa, o sea, para poder estar en este salón de clases tienes que sujetarte a las reglas, ¿no? O sea, al decálogo que tenemos en el salón. O sea, vean cómo hay diferentes. ¿Y por qué lo comento? Porque en la Biblia también hay mucho esto. Tenemos la palabra, y esto me encanta comentarlo porque la palabra órale en México tiene más de 40 significados.
Fíjate, la palabra órale, decimos, órale, vas a ir a la tienda, órale, o sea, sí. O sea, estás trabajando y tu compañero está de flojo, órale, órale. O sea, le está diciendo, apúrate, órale, a trabajar. O sea, te enseñan algo y quedas sorprendido y dices, órale. Así como que, wow, qué padre, ¿no? O sea, es una exclamación de sorpresa, ¿no? Entonces, esta palabra, repito, en nuestro argot mexicano tiene más de 40 significados. Y en la Biblia, si alguien más, otro de órale, aquí de los que, o de los que están en Honduras o en Guatemala, esta palabra, ¿la conocen allá? Órale, dale rápido. Acá. Okay. De salir al chinazo. Pues ¿Sí? realmente aquí en Honduras no se usa mucho, bueno, de hecho no se usa la palabra órale. Para nosotros es una palabra muy, muy mexicana. Cuando alguien dice órale, pues ya sabemos que viene de México o estuvo en México. Pero realmente sí tendemos a decir sí o apúrate, pero no órale. Exacto. Órale, es una Entonces, digo, revista amarillista. sí, una revista, ¿cómo no? Esa famosa órale, ¿no? Entonces, vean cómo en diferentes países, les comparto el testimonio de un amigo misionero en gabacho, o sea, americano, que estaba en África, y esto, digo, parece chusco, pero a veces cuando nosotros nos ha tocado salir a otros países, siempre trato yo de cuidar eso, porque pues a veces algunas palabras que para nosotros son normales, por ejemplo, en Guatemala, o sea, y aquí creo que está el pastor Giovanni en Guatemala. Nosotros llegamos a Guatemala a la parte de la zona 6, ahí por Quetzaltenango, y cuando llegamos nos recoge el pastor con su hermana, y entonces venían de un viaje misionero, y nos dice, es que estas pin pelotas. Entonces yo voy con dos chavos de la iglesia, y nos sacamos de onda, así como que dijimos, ¿por qué dijo una grosería la hermana del pastor? ¿Por qué le dijo así a las pelotas? Estas pin pelotas. Pero nos quedamos así. Y después dice otra palabra que para nosotros los mexicanos es muy fuerte. Y comenta y menciona la palabra pensativo, pero como altisonante. Y dijimos, no, pues aquí los cristianos sí son como muy liberales, ¿no? Y la volví a repetir. Pero después nos explicó el pastor que en esa zona no es grosería. Lo que pasa que la influencia mexicana, pues en Guatemala lo que consumen es mucha televisión mexicana, incluso la palabra güey, que aquí es una grosería en México, para ellos es como que ese chavo. Pero como lo escuchan de los influencers y de la televisión, culturalmente se convierte en una palabra no tan ofensiva. Pero cuando escuchan la palabra cero, en aumentativo, para los guatemaltecos es una mega palabra, es un insulto, pero porque tiene que ver con el factor cultural. Estaba mi amigo predicando en África y le pregunto, porque él fue muchos años misionero aquí en México, y le preguntan, ¿a usted qué le gusta más de México? Y entonces él en esta conferencia dice él está hablando en inglés y le están interpretando en dos lenguas nativas, y dice, I love Mexican tacos, ¿no? O sea, lo que dijo es, amo los tacos mexicanos, pero la palabra taco no tiene traducción. Entonces el traductor le dice a la asamblea, yo amo los tacos mexicanos, y así lo palabra, pero en ese lugar la palabra taco significaba trasero. O sea, no puedes decir taco en inglés, porque taco se dice taco en inglés y en africano y en francés. O sea, no hay una palabra para traducir taco. Entonces el traductor dice, está predicando, y entonces lo que traduce es, me encantan los traseros mexicanos. O sea, vean cómo podemos caer en disonancias. Y obviamente fue algo como fuera de lugar, después se hizo algo chusco, ¿no? Pero es la falta como de conocimiento cultural, pues nos puede llevar a que, por ejemplo, si estás predicando en español, que yo muchas veces he traducido conferencias, ya sea de inglés a español o de español a inglés, y lo que haces no traduces, sino interpretas. Porque si está predicando el pastor en español
y yo estoy interpretando en inglés y el pastor dice, es que cuando llegué a ese punto me cayó el 20 y estaba con el Jesús en la boca. O sea, tú no puedes literalmente decir, the 20 followed me and then I just got Jesus in my mouth. O sea, no puedes decir eso porque la comunidad de los que hablan inglés, o sea, no van a entender cómo es que tenías a Jesús en tu boca. Pero es una frase mexicana, más bien dos frases, me cayó el 20, o sea, llegué a la conclusión de que estaba nervioso, o sea, estaba con el Jesús en la boca. O sea, no sé si me estoy comunicando, pero esto pasa mucho en la Biblia. Hermana Zoila, adelante. Hermana Zoila Pérez, creo que tiene el micrófono apagado. No sé si quiera comentar porque veo su mano levantada. Adelante. Bendiciones, pastor. Para mí hay una palabra que es dominicana que, bueno, aquí nosotros en nuestro país la sentimos un poco pesada y es esa palabra que dice cogió o coger, ¿verdad? Y para ellos esa palabra significa, yo creo que tomar o agarrar. Para nosotros aquí es una expresión fuerte. Bendiciones. Así, gracias. Sí, hay expresiones así. Hay expresiones así, que son, pues, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cuando me ha tocado predicar en otros lugares, yo siempre digo, si digo algo que está fuera de lugar, por favor, compréndanme que no lo hago con la intención. Escuché el testimonio de un pastor que está desayunando en Perú y de repente igual preguntan, ¿qué le gusta más? Y él dice, me gusta mucho la arrachera, pero en esa zona de Iquitos, Perú, una arrachera es una mujer que se dedica a la prostitución, que más para Lima es una mujer arrecha. Espero que no haya aquí alguien de Perú porque es muy, pero para mi contexto mexicano no, pues aquí arrachera es una carne marinada que está muy deliciosa. Entonces cuando el pastor Ezequiel dice, me gusta mucho la arrachera, pues todos se quedan así como que, oye, este pastor de dónde viene, ¿no? ¿Por qué le gusta ese tipo de mujeres? Entonces, pero repito, pues uno tiene que tener la madurez y el cuidado. Entonces, ahora vamos a la Biblia, que de hecho les había comentado que teníamos que leer esa parte, porque en la Biblia vamos a encontrar que hay palabras que tienen un significado múltiple, una pluralidad de significados. Y aquí entonces hablamos, por ejemplo, de la palabra fe, que nos vamos a dar cuenta que no es la misma que aparece en los diferentes partes bíblicas. Por ejemplo, a ver, voy a delegar algunos pasajes, los van a ir buscando y ahorita los leemos. Entonces, en el orden que los veo en la pantalla, hermana Marisela Rodríguez nos ayuda con Gálatas 1:23, hermana Emperatriz Ayala nos ayuda con Hechos 17:31, hermana Rocío Rocío Abarca nos ayuda con Hechos 6:7, hermana Zoila Pérez nos ayuda con Lucas 18:18, hermano Miguel y hermana Gabriela nos ayudan con Romanos 10:17. O sea, vamos a ver la parte polisémica de la palabra pistis, de la palabra fe, y cómo vamos a ver que tiene diferente significado de acuerdo a su contexto. Así que empezamos con Gálatas 1:23, por favor. Sí, dice así: solamente oigan decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gracias. Ahora, ahí a qué se refiere la palabra fe, porque dice, ahora predica la fe. ¿Cuál sería un sinónimo de eso, de acuerdo al contexto? Evangelio. Evangelio, exacto. O sea, ahora predica el evangelio, pero dice ahora predica la fe. Acuérdense que Pablo también le dice a Timoteo, oye, la fe que te fue o que te llegó a través de tu abuela y tu madre, Eunice y Loila, ¿no? Es lo que dice, por la fe que te dieron. ¿Por qué? Por el evangelio. Muy bien. Ahora vamos a Hechos 17:31. Amén. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ok, gracias, hermana. Ahora, no podemos traducir aquí fe como evangelio,
Porque si no diría dando evangelio. Entonces aquí, ¿qué significa fe? De acuerdo a lo que estamos viendo lógicamente. Resurrección. Dando credibilidad de lo que Ok. pasó. ¿Qué más? ¿Qué más? Seguridad, aseveración, que algo es cierto. Testimonio. Exacto, testimonio. O sea, dando testimonio. Ahí sería lo correcto. Dando veracidad, siendo testigo, dando fiabilidad. O sea, dice dando fe. O sea, no podemos decir dando evangelio, por ejemplo. Porque no, o sea, el contexto no nos habla de eso. O sea, dando fe. Muy bien. Después tenemos Hechos 6:7. ¿Qué dice ahí? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, ahora dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ahí a qué se refiere la palabra fe? Doctrina. Exacto, ahí sería la palabra doctrina. Obedecían la doctrina. Vean, en el primero significa evangelio, en el segundo significa testimonio y en el tercero significa doctrina. Que si los vemos separadamente son cosas diferentes. ¿Sí me estoy comunicando, hermanos? Sí. O sea, esto tenemos que identificarlo interesante. Ahora, todavía no vamos a la parte gramatical, que sería otro rollo, porque vamos al original y nos abre más el panorama. Ahorita solo lo estamos viendo de manera general. Ahora, Lucas 18:18, ¿qué dice? Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas 18:8, porque creo que ahí me equivoqué. Lucas 18:8. O Lucas 8:18. 8:18. 18:18. Vamos a ver. Es 18:8, pastor. Ok, perdón, 18:8, por favor. Ahí voy. Dice, vamos a ver, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Aquí hay otra palabra. Entonces, cuando venga Jesús, hallará fe. ¿Ahí cómo se traduciría? Seguidores. Ok, otra. Creyentes. ¿Cómo? Creyentes. Ok, y entonces vamos a poner no como un sustantivo, sino no como un adjetivo calificativo, sino como un sustantivo. Credibilidad. Entonces, cuando venga Jesús, ¿hallará credibilidad en los hombres? Vuelvo y repito, el primero nos hablaba de evangelio, el segundo nos hablaba de testimonio, el tercero nos hablaba de doctrina, y ahora estamos hablando de credibilidad. Cuando venga Jesús, ¿será que la gente crea? Y finalmente Romanos 10:17. Dice así, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ok, muy bien. Así que la fe es por el oír, ok, y el oír viene por la palabra. Entonces, ¿cómo traduciríamos ahí fe? Como convicción. Ok, convicción, ¿se escucha bien? Como lo que crees. Muy bien, pero que tiene implicaciones soteriológicas, en otras palabras, de eternidad. O sea, estamos hablando de una fe salvífica, porque hay una fe por obras que menciona Santiago, que es una fe vivencial, porque Santiago dice que sin obras la fe es muerta. Pero aquí Pablo está haciendo un tratado protoevangélico y en el capítulo 10 dice y menciona la fe, pero tiene que ver con una fe salvífica para salvación, o sea, una convicción genuina alojada en la persona. Vean, solamente hemos visto la palabra fe y ya vimos los diferentes significados de esto que estamos identificando. ¿Ok? Tenemos la palabra salvación, pero quiero hacer una pausa aquí.
Quiero hacer una pausa porque prácticamente es la parte final, el último tema que tocamos de la parte de la polisemia. Está la palabra salvación, la palabra gracia, la palabra carne y la palabra sangre. ¿Hasta aquí hay alguna duda, hermanos? No, pastor. Todo bien, entendido. Muy bien, bueno, eso me gusta. Aunque también me gusta que sean muy preguntones, ¿eh? Que puedan externar las dudas que tengan y que ustedes, que puedan aprovechar el curso. Y si algo no sabemos, pues nos dan, siempre les digo, dame un tiempo, investigo y abordamos el tema. Pero vean, yo quiero subrayar la importancia del contexto, la importancia de lo que rodea el texto, la importancia del factor etimológico, la importancia del factor cultural y la importancia del factor gramatical de una palabra. Entonces, a mí me encanta de repente en las enseñanzas mostrar, que es con lo que voy a terminar ahorita, yéndonos al Génesis. Génesis capítulo 1, por favor, y ahí voy a terminar. Y vamos a ver este texto en su contexto. Génesis 1:26, por favor. Ahora, la narrativa de Génesis nos viene hablando de cómo Dios crea al mundo. En el sexto día crea al hombre y a la mujer. Y en el séptimo día descansa. Versículo 26, por favor, del primer capítulo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí vemos algo interesante. La palabra hombre, aquí en el factor gramatical, es la palabra Adam, que significa humanidad. Significa humanidad. O sea, en otras palabras, hagamos a la raza humana a nuestra imagen y semejanza. Dos palabras hebreas. Y aquí vemos el factor gramatical del contexto. La palabra Selem y la palabra Demut. O sea, que el texto, aunque ha habido bastantes interpretaciones erróneas en relación a que nosotros fuimos creados a la imagen corpórea, física y estética de Dios, pero es un fallo interpretativo. Dios no es como nosotros de manera física. Cuando vemos el texto en torno a su factor etimológico, cultural, pero sobre todo gramatical, lo que Dios hace es que nos comunica en un lenguaje que podamos nosotros comprender. A esto se le llama, antropomorfismo. Antropo, hombre, morfismo, forma. O sea, que Dios muchas veces se va a presentar en forma de hombre. Y vio las espaldas de Dios, y vio a Dios cara a cara. Y la diestra de Jehová hace proezas, etc., etc. No es que Dios tenga mano derecha ni mano izquierda, no es que Dios tenga una espalda, no es que Dios tenga una cara, como cuando dice la narrativa del Éxodo, que Moisés lo vio cara a cara, o que Jacob peleó con el ángel, que vemos que es Cristo, cuando él se avienta el round ahí, en ese contexto de la pelea con el ángel, donde queda lastimado físicamente Jacob, donde dice que le dijo al ángel, no te vas hasta que no me bendigas, que es motivo de una interpretación sana para poder saber qué hay detrás de esa narrativa. Pero aquí la Biblia nos dice, y creó al hombre a imagen y semejanza. Selem Demut. Selem significa que lo creó con el afán de transmitirle su genética y sus atributos morales, no propios. Los atributos propios, y lo van a ver en teología sistemática, en la rama de la teología sistemática que se llama teontología, donde vemos la teología del Padre, a la teología del Padre se conoce como teontología, y en esta rama nosotros vemos los atributos que solo Él tiene: santo, omnipresente, omnisciente, eterno, etc., etc. Pero los atributos morales es que Él es un Dios perdonador, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios amoroso,
Él es un Dios que le encanta tener relación con la gente. Entonces, cuando la Biblia dice que Él nos creó a su imagen, Selem, o sea, que nos dio su genética, aunque no sean cristianos, o sea, tienes algo de parte de Dios, porque Dios te creó a su Selem, a su imagen, y a su semejanza, o sea, que te confirió, la palabra de Mut significa que te confirió autoridad, porque fíjense, tenemos 12 minutos y voy a aprovecharlos. La Biblia dice que Dios crea al hombre y viene una palabra interesante que es la palabra radá. Más adelante dice, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar. Y esa palabra señoré significa que Dios crea al hombre y a la mujer, o sea, Dios creó al ser humano y lo puso, le dio su semejanza, le confirió su genética, le confiere autoridad, y cuando viene la palabra señoré, es la palabra que la mejor traducción sería gobernar, para que gobierne. O sea, le estoy dando autoridad para que gobierne. Que creo que lo vimos no sé si a ustedes fue que les dejé la tarea de que vieran, de que escucharan una serie, la serie Cultura del Reino, si no, coméntenme, creo que no, ¿verdad? Fue en otro lado. Que yo lo hablo mucho a través de 4 enseñanzas que tenemos en YouTube y en Spotify, y que yo desgloso esto en términos de que la primera declaración pública de Jesús, que está en Mateo capítulo 4, es que Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí, o sea, el gobierno, que es una palabra sinónima, ¿ok? Porque el reino de los cielos se ha acercado, la palabra basilea, reino, o sea, la cultura del reino está aquí. Entonces, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, señoren, sojuzguen, henchid, multiplicad, lo que les está diciendo, ustedes tienen el poder de representarme allá en la tierra, ustedes van a ser embajadores, ustedes van a ser representantes del reino ahí en el Edén. ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos? O sea, ustedes están representando, ustedes no son de este mundo, están en este mundo, pero no son de este mundo, solo están de pasada. Pero ustedes son representantes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. O sea, su ciudadanía no está aquí en el cosmos. Su ciudadanía está en los cielos. Entonces vean cómo el contexto nos habla de la forma política en que Dios estructura el organigrama, que después el apóstol Pablo a los filipenses les da la estructura en torno a los ministerios que son columnas en la expansión y la conquista del evangelio en el primer, segundo y tercer siglo. Cuando les dice, y constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, profetes, evangelión, poimenas y didáscalos en el concepto helénico. O sea, les dice, vayan y conquisten. Y claro, en el año 313 había cristianos hasta en la sopa, y por eso Constantino dijo, voy a oficializar al cristianismo como la religión oficial de Roma. Y es cuando la iglesia empieza a tener un declive, porque empezaron a predicar esto. Pero repito, el contexto en el que se da esto es, más adelante dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, y podemos seguir hablando de toda esta sucesión de temas, porque después viene la caída en el capítulo 3 y se esconde, y Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te esconde? Y Dios lo viste y se da el primer sacrificio de un animal. Y posteriormente vemos todo lo que pasa con Caín, con Abel, el primer homicidio, etc., el sello que Dios le pone a Caín, que es un sello de misericordia, que también es una materia de mucha controversia ahí, porque muchos preguntan cuál fue el sello, por qué cuando Caín sale, dice la Biblia que se va a otro lado y conoce a su esposa. No, pero si vamos al texto nos vamos a ir dando cuenta de la sucesión de acontecimientos
Salud, que nos da el propio texto. ¿Ok? Que cabe mencionar aparte como rasgo interesante es que cuando Eva cae en pecado, Adán está a 2 milímetros de ella. Que ahí viene una partícula conectiva en hebreo que es la partícula aham, que significa que cuando la serpiente llega y le dice a Eva con que Dios ha dicho, ¿no? Llega la serpiente, con que Dios ha dicho, bueno, pues tú no sabes que cuando pruebes del fruto del bien y del mal, vas a ser semejante a Dios y conocerás lo bueno y lo malo. Entonces la serpiente ataca la parte sensorial de Eva, la vista, el olfato, el tacto, porque toca el fruto, que no fue una manzana. No se sabe qué fruto era, pero no fue manzana. Y entonces Eva, muchos dicen, de hecho, comentaristas católicos dicen que Adán estaba en su devocional, porque Adán era el espiritual, y la culpa del pecado original fue Eva, pero les voy a decir algo. El contexto y el texto nos dice que Adán estaba tan pegado a ella que estuvo escuchando todo el diálogo y fue tan cobarde que no intervino y que dejó que su esposa mordiera el fruto. Pero el texto nos dice, esto está en el versículo 6 del capítulo número 3, cuando dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, vean, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó y comió y dijo también a su marido, el cual así comió como ella. Cuando viene la frase, y dio también a su marido, el cual comió, ahí hay una conjunción en hebreo, hay una vab conjuntiva que significa que Adán estaba al lado de ella y entonces por eso cuando Dios viene a pedir cuentas no viene a buscarla a ella, viene a buscar a él y le dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Pero esto no lo da el propio texto, tomando en cuenta lo que estoy diciendo, el factor gramatical y el factor cultural y el factor de contexto. O sea, vean todo lo hermoso que es acercarse a la Biblia, pero ya con estas herramientas. O sea, no sé si esto produce en ustedes y digan, oh, qué increíble es poder ahora interpretar la Biblia, pero ya con estas herramientas. O sea, donde nos va a dar una interpretación, número 1, bíblica, número 2, contextual, y número 3, aplicable. O sea, nuestra forma de enseñar y de predicar cambia cuando estoy usando ahora estas herramientas. Lo que voy a querer es tiempo, porque voy a hacer diferentes deducciones teológicas y entonces es ahí cuando el intérprete se convierte en teólogo y va a dejar de estar dando su testirrollo por media hora y va a predicar la palabra. Digo, no tengo nada en contra de los evangelistas. A mí muchas veces me invitan, no, de su testimonio. Digo, sí, pero lo doy en 3, 4 minutos. O sea, yo no voy a predicar mi testimonio, yo voy a predicar lo que dice el texto. Entonces es ahí cuando viene esa unificación de unción conocimiento. Porque es lo que dice la Biblia. Preséntate dignamente como un obrero que traza bien la palabra y que no tiene nada de qué avergonzarse. O sea, hablamos de una congruencia, de una integridad, de una conexión con el Espíritu, pero hablamos de un conocimiento bíblico. O sea, de que usted, hermano, se convierta en un exégeta y en un teólogo, que es lo que hoy carecemos en el contexto evangélico. No hay teólogos. Cada uno traza la Biblia como la entiende, como le enseñaron, como bien le parece, sin tomar en cuenta el contexto. Perdón que ya los esté regañando, pero les digo que de repente me entra lo predicador y agárrenme, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Nos quedan 3 minutos. Pues ya mero recoge la ofrenda, pastor. Ya vamos a recoger los diezmos también. Vamos a recoger ofrenda, diezmos y vamos aquí a darle con todo. A ver, vamos a poner a gente a ministrar ahí. Hermanos, gracias porque a pesar del conflicto que tuvimos con internet, pudimos tener este tiempo. Nunca se me va el internet, pero
a la hora de dar clases ya van 2 veces que se me va y digo, no, esto, voy a reprender ese módem, no sé si hay que ungirlo o hay que darle en el nombre del Señor, ¿no? Pero qué bueno que pudimos tener este tiempo. Hay una hermana aquí que me mandó saldo, me mandó un mensaje y me dijo, o sea, gracias a la hermana que me depositó el saldo, porque yo estaba ya por mandarlo, pero como no tenía internet en mi teléfono, pues no me podía hacer la recarga. Entonces, hermana, muchas gracias. La verdad es que pudimos tener este tiempo. La próxima clase vamos a darle, porque aparte vamos a tener una continuidad en la siguiente materia, que es exégesis. ¿Ok? Entonces, de tarea les voy a linkear el video documental que hice hace poquito tiempo, lo hice. Ustedes para que lo vean, y me gustaría que me manden su impresión en un audio vía WhatsApp. Me mandan un audio no mayor a 3 minutos. Aunque sé que a algunos de ustedes les gusta predicar incluso para resumir, o sea, no los voy a poner a que escriban, redacten y 2, 3 cuartillas, no. Ven el video y agarran su celular y me mandan un audio en máximo 4 minutos. Me llamó la atención del video esto, me gustó esto, esto no lo había visto de esta manera. Les voy a linkear el video y me encantaría que lo vean y me manden su impresión, ¿vale? De esta manera, ¿a razón de qué? Del punto que salió en torno a la alta crítica, que comentamos con el pastor Giovanni, y que esto va a hacer que podamos comprender el por qué a veces vienen las escuelas de interpretación que son sacadas de contexto, aplicadas ya al texto. ¿Ok? Entonces voy a mandar, espero que disfruten el video, es el estudio de varios meses, incluso varios años de estudio, que yo lo llevé a un video documental, en donde no solamente es auditivo, sino por ahí hicimos algún trabajo de edición en torno al video. De hecho, visito algunos lugares, también algunas locaciones para poder dar referencia y ampliar un poquito el documental que espero que les sea de bendición. Sí, el documental se llama 20 siglos de pensamiento humano, está en YouTube, lo voy a linkear ahorita al grupo, y para que ustedes hagan la tarea. Muchas gracias, hermanos, espero que tengan un excelente jueves, y estamos en contacto. Muchas gracias al rector Leví, que lo vi por ahí que está comentando, así que gracias. Aquí andamos. Aquí anda, gracias, pastor, por darnos chance de predicarles. A veces nos salimos de la faceta de docentes, pero qué bueno que tenemos un grupo muy, les animo a que sigan dándole. O sea, esto se va a poner cada día más bueno, sí, así que les invito a que estén animados. Yo estoy emocionado, a pesar de ya dar varias veces este curso, lo damos siempre diferente, motivados, y sabiendo que ustedes están aplicando lo que están absorbiendo del curso. Así que les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, bendiciones. Una bella propuesta, pastor. Rápidamente, ¿sí? Una propuesta rapidísima. Fíjense, chicos, que nos hace por ahí falta una sesión. Quería preguntar al pastor si el próximo miércoles pudieras darla, pero también a ustedes si el próximo miércoles se pueden conectar de 7 a 9. Entonces, ¿de la mañana? Sí, de la mañana, en la mañana. De acuerdo. Para suplir esa sesión, debido a que la siguiente semana terminamos hermenéutica. Inmediatamente en 2 semanas iniciamos exégesis. La gran bendición es que con el pastor Tony va a ir lineal el proceso, pero sí quisiéramos saber si ustedes pueden conectarse, sobre todo para que no quede ese huequito. Pastor, ¿cómo ves tú? Ok, sí, mi esposa entra a trabajar, voy a estar cuidando a mis 2 hijos, pero le echo una llamadita a mi suegra que nos eche la mano, que me cuide a mis hijos, y con mucho gusto lo hacemos. Justo. Jueves y ya miércoles y jueves nada más la siguiente semana, por ocasión especial. Te agradezco mucho, pastor, porque sí, nuestro anhelo es que usted tenga el conocimiento en plenitud de que esta herramienta de verdad, yo siempre sondeo a los alumnos, a los egresados, cuando inician certificación, predican de una manera, pero cuando ya terminan certificación, es increíble los resultados por este tiempo de proceso y de aprendizaje. Entonces, eso es bien importante. Bueno, en otros temas también queda grabado. Chicos, tenemos hasta el 10 de junio
a todos los que están aquí en localidad México. La localidad de Honduras y Guate va a quedar con otras fechas, pero todo el equipo aquí de México tiene que enviarnos fotos. La coordinadora se los decía muy temprano y les explico. Ustedes tienen que ocupar un servicio que se llama Ocurre con DHL. ¿Qué es esto? Que entre sucursales se manden la paquetería para que no me anden persiguiendo. Es que luego el rector tiene ese mal hábito de andar ministrando, predicando, viajando y está bien divertido encontrarme, de verdad. Entonces, les quiero pedir, vamos a usar el servicio de DHL en Ocurre, la sucursal. Si usted tiene con qué anotar, prepárese para anotar. Se los vamos a poner en WhatsApp, pero no hay nada como que lo ponga ahí y ya nada más lo comprueba en WhatsApp. La sucursal DHL en Chalco, Estado de México. Sucursal DHL en Chalco, Estado de México. Reitero, esto solamente va a ser para el equipo aquí en México. Honduras, Guatemala lo vamos a tratar distinto porque les vamos a pedir su foto digital. Ahorita les voy a mandar los lineamientos también para la foto de Honduras. La sucursal Chalco, Estado de México, código postal 56604. Código postal 56604. Y la dirección de esa sucursal es Boulevard Cuauhtémoc. Boulevard Cuauhtémoc, Colonia La Bomba. Repito, sucursal DHL en Chalco, Estado de México, código postal 56600. Boulevard Cuauhtémoc, Colonia La Bomba. ¿A nombre de quién? De su servidor, Isaac Levi Pérez Rodríguez. Ahora, les voy a dar, les voy a pedir, por favor, que otorguen el siguiente número telefónico. Les voy a dar el teléfono rectorial. Tengan mucho cuidado. Con cada gran poder hay una gran responsabilidad. El número del rector para que me avisen cuando llega a la sucursal y yo no ande dando vueltas es 55 40 75 45 93. Repito, 55 40 75 45 93. Es el número de su servidor. De hecho, hay cualquier cosa. Es mi WhatsApp personal ese. De repente, tengo el mal hábito, muchachos, de las 9:30 apagarlo. No se me espanten. Pero es que hay que hacer la meme. Hay que descansar. Entonces, a veces trabajo de madrugada y cuando estoy trabajando de madrugada, pongo todo en silencio porque son momentos con Dios, son momentos de planeación. Entonces, nadie se me espante que después de las 9 no haya contestaciones. Es algo natural, ¿vale? Hay 3 personas a las que les contesto, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y cuando es muy urgente, al apóstol Eliseo. Nada más. Entonces, ahí muy atentos, muchachos. No sé si hay alguna duda. Las fotografías, ahí está el lineamiento en una imagen en el grupo, pero la fecha máxima es el 10 de junio, o sea, el sábado. La razón, la siguiente semana empieza gestión y si no tenemos sus fotos no podemos comenzar el proceso de gestión. ¿De acuerdo? No queremos fallarles. Ahora, otro requisito que se los pido hoy mismo y se los pedimos si lo pueden enviar hoy mismo vía mensaje privado. Mensaje privado al número de la universidad. ¿Qué les vamos a pedir? Su CURP, por favor, que lo bajen a todos los que están en México, CURP de la página de internet. ¿Vale? Lo bajan, nos lo mandan PDF así como sale, o si alguien les ayuda y les asiste, pueden incluso sacar una foto, pero sí necesitamos que abajo diga la fecha actual, porque nos van a estar, siempre nos están revisando eso. Y ya el CURP ya nada más tiene validez, creo que 2 meses. Cada 2 meses hay que estar verificando su validez. Y para el equipo Honduras, ustedes tienen un ID. Hay 2 opciones. Manejar la credencial que tienen, la cédula de identificación, la fotografía frontal de su credencial de identificación. Con eso nos ayuda porque su credencial trae todos los datos necesarios, ¿vale? Igual lo mandamos de manera privada al 74412815, que es el número de la universidad. Y muchachos, sin más por el momento, no sé si hay alguna duda. Pastor, Tony, muchas gracias. Te has ganado medio kilito de costillitas al carbón de las que ya sabes.
pero nada más medio kilito. ¿Vale? Vamos. Es que el rector es mi vecino, aquí vivimos cruzando el puente. Entonces, literal. Y le voy a cobrar esas costillitas. No, él vive en la parte que hay que evangelizar a la gente. Yo vivo en la parte que hasta los perros traen navaja, imagínense. Entonces sí, vivimos relativamente muy cerca, 15 minutos de distancia y siempre es un gusto verlo. Aparte de que ahí tenemos otras situaciones bien lindas. Entonces, muchachos, ¿alguna duda? Si lo pueden mandar la información del CURP o de la fotografía de su identificación para el equipo Honduras hoy mismo, se los agradecemos mucho, por favor. Vamos a estar haciendo gestión esta semana y la siguiente. Y bueno, fecha límite para enviar su paquete de fotos. ¿Cuántas fotos? 4 fotos. Cerciórese, por favor, que sea mate, o sea, que no brille, que el papel sea sin brillo. Y también, por favor, cerciórese, les suplicamos de manera que se cercioren que sean autoadheribles, o sea, para que se puedan pegar. Porque si no, luego se despegan y ya nos sucedió con unos documentos que ya había llegado el documento y llegó sin foto, y la foto, bendito Dios, venía abajo del sobre. Si no, imagínense. Porque a veces pasa que eso con los adhesivos, ¿vale? Con la mayoría, si tienen alguna duda, estamos a sus órdenes. Les enviamos un abrazo enorme. Le agradezco, aquí está la coordinadora. Mesh, no sé si tengas alguna situación. Aparte de yo recordarles a los que están en plan de pagos mensual, por favor, no olviden que ya estamos en límite. El límite literalmente es el 5 de junio. O sea que tienen esta semanita y todavía tienen una semanita más hasta el 10 de junio para enviar su paquete de fotos. Todos con mucha calmita, con mucha facilidad lo vamos a poder entregar. Pero si tiene alguna duda, sabe que estamos para servir. Nada más ténganos paciencia, dice la administración actual, porque sí andamos luego corriendo por todos las MEX. ¿Alguna duda, una situación, coordinadora? Lo único sí, nada más que al terminar o al realizar sus aportes, poderle tomar una captura, ya sea si fue transferencia, un screenshot, o si fue por voucher, sacarle una fotito de su voucher, ponerle su nombre y enviarlo al número de la licenciada Lupita Bonilla, para que podamos nosotros validar en sistema que usted ya colaboró con su aporte y de esta manera poder llevar el orden lo más posible. Eso sería todo, Paz. Muchísimas También gracias. les super rogamos, por favor, que lo envíen por cualquier cosa una copia al número de la universidad. Siempre es bien útil tenerlo en los dos, porque luego pasan cosas, yo les llamo de broma los milagros invertidos. Entonces, no, hombre, ¿por qué milagros invertidos? Pues porque te ponen de cabeza. Entonces les pedimos, por favor, que estén muy pendientes. Vale, les enviamos un abrazo y nada más para una pregunta informal. ¿Quiénes de aquí graduarían en zona Chiapas? Levante la mano así, física. Zona Chiapas. Muy bien. Ok. ¿Y quiénes graduarían en zona Morelos o que les quede cerca el estado de Morelos? Zona Morelos, Ciudad de México. Perfecto. Este año vamos a tener más 3 graduaciones. Me encanta cómo está la perspectiva. Así que, chicos, eso se los vamos a estar preguntando. Ya estamos a la mitad del curso, ya casi para terminar, más bien, nos faltan 6 semanas de ¿Qué curso. parte de Chiapas? Si es Chiapas, Amado, sería en la convención, en Tuxtla Gutiérrez. En la convención va a estar padrísimo. Estoy cerciorándome de todos esos datos. Lo que sí sabemos es que es 31, principalmente el día 31 de julio, la graduación, o es el día 3 de agosto. O sea, el 31 es lunes y luego el jueves es 3 de agosto. La razón, lo haríamos en las inmediaciones de la convención, ahí en Tuxtla Gutiérrez. Va a ser un evento padrísimo. El año pasado graduaron en la convención de Coatzacoalcos, estuvo impresionante. ¿Vale? Entonces, estamos para servirles. Les amamos. Un abrazo a todos. Por favor, déjense usar, que el Señor les bendiga y les guarde y les haga resplandecer donde se paren. Bendiciones a todos. Chao, chao. Amén. Buenos días.